Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios por otro nuevo día en que el Señor nos tiene aquí para alabanza y gloria de su nombre. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos están escuchando en este día nublado, ¿verdad? Un día que el Señor nos ha dado. Cada día que el Señor nos da es un día lleno de bendiciones. Y Dios puso en mi corazón en esta mañana hablar acerca de la cita que está basada en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. A los que tengan su Biblia, por favor, les pido que la lean junto conmigo, y a los que no tengan Biblia, que me acompañen en la lectura de este pequeño pero muy hermoso versículo. Dice ahí la escritura en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es fiel, porque su palabra es verdad. Y antes de proseguir con esto, les invito a hacer una oración. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te ruego en tu infinita bondad, Señor, el perdón de mis pecados, de mis faltas, que tú purifiques mis labios, Señor, así como en alguna ocasión, Padre, purificaste los labios de Isaías, Señor, cuando estaba ante tu presencia. Te ruego, Señor, que tú me limpies y que en esta mañana sea agradable delante de tus ojos, Señor, que tu siervo, Señor, pueda expresar tu palabra, Señor, tal y como viene, Señor, sin ningún error, Padre, y sobre todo que sea bendición para nuestra vida espiritual. En tus manos nos ponemos, te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y en este versículo, que es pequeño pero trae mucha enseñanza, vamos a ver que la mayoría de la gente aquí en la tierra, creen que lo que hay aquí es todo, que lo que tienen aquí es todo lo que tienen, y por eso dedican mucho esfuerzo, mucho tiempo de su vida para acumular bienes y riqueza. Pero ahí el Señor Jesucristo en Mateo 6:26 nos dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que poner un alto a nuestra vida y analizar cómo la estamos viviendo delante de Dios. Jesús nos advierte que debemos buscar un equilibrio en nuestra vida, que al ocuparnos de nuestra vida secular o nuestra vida diaria, no nos olvidemos de Dios. Y muchas veces es lo que pasa. La gente, por las ocupaciones diarias, por el estrés, por querer tener más en la vida, más bienes materiales, se olvida de Dios. Y aquí Pablo nos da una lección en este versículo, porque las personas consideramos, o muchas de las personas consideran, que la muerte es el fin de todo. ¿Qué significa? Que el hombre, mientras que esté aquí en la vida, como dicen ahí en el mundo, la gente cree que el hombre puede hacer lo que él quiera, y es lo que la mayoría hace. Quiere vivir su vida como ellos quieren, no como Dios quiere que la vivan. Los valores del mundo actuales, ¿cuáles son? Son dinero, son popularidad, son poder, son placer, son prestigio, son comodidades, son bienestar. Y muchas veces dicen
pues nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Por eso hay que darle gusto al gusto mientras que vivamos en este mundo. Pablo aquí nos hace reflexionar acerca de esto, de que nosotros debemos poner nuestra fe en Cristo. El concepto que debemos tener nosotros, ¿sí?, los cristianos y los que me escuchan, es que tenemos que tener un concepto diferente de la vida. El Señor Jesucristo, allí en Lucas 12, 15 y 23, nos dice que cuál es el concepto que debemos tener de la vida. La vida, dice, la vida es más que comida y el cuerpo que el vestido. Razón por la cual el Señor Jesucristo amonestaba a aquellos que lo estaban escuchando, ¿sí?, para que entendieran que la vida es más que simplemente comer o simplemente que vestir. Por eso, cada uno de nosotros debemos enfocarnos a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Por eso el apóstol Pablo aquí menciona en la cita que acabamos de leer hace rato en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa esto para Pablo? Pablo expresaba el sentir que él tenía acerca de lo que en ese momento estaba viviendo, acerca de lo que él quería, ¿sí? Él decía, pues yo si estuviera en la presencia de Cristo, pues ya estaría muy a gusto, ¿sí? Pero mientras que esté aquí, tengo que vivir para Cristo. Esa es la diferencia. Para el cristiano genuino, todo en nuestra vida se centra alrededor de Cristo. Cristo es el eje de nuestra vida, es el timón, ¿sí?, de nuestra vida. ¿Y qué es un timón? Un timón, ¿verdad?, o es el volante de nuestro automóvil. ¿Qué significa? ¿Verdad? Que nosotros debemos ir para donde Cristo nos guíe. Y es lo que la gente actualmente no hace. Decía un hermano que se llama David Moody, ¿qué botánico te puede hablar del lirio de los valles? ¿Debes estudiar este libro para ello? ¿O qué geólogo te puede explicar sobre la roca de los siglos? ¿O qué astrónomo sobre la estrella de la mañana? En estas páginas encontramos el conocimiento para salvación. Leemos desde la ruina del hombre, cuando el hombre pecó, desde la redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la regeneración en el Espíritu Santo. Son tres etapas importantes en la vida de la humanidad. Primero, cuando el hombre peca, ¿sí?, en los tiempos de Adán y Eva, ¿sí?, pero también ese pecado se nos hereda a nosotros como seres humanos. Así como se nos heredaron nuestros rasgos, nuestros genes de nuestros padres, también se nos heredó el pecado. Y nosotros heredamos el pecado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es algo que llevamos dentro ya desde aquellas épocas de Adán y Eva. Y hasta que florece el pecado en nuestra vida y nos hacemos pecadores. Entonces, pero de acuerdo a lo que decía Moody, a lo que dice la Biblia, siempre hay una respuesta, hay una razón por la cual vivir. Y esta razón para nosotros es Cristo, vivir para Cristo. Pero vamos a centrarnos en quién escribió a los filipenses. Fue Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un personaje importante, se movía en una sociedad económica alta, estudiaba a los pies de uno de los grandes maestros en aquella época, que era Gamaliel, ¿sí?, y era miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era un concilio de judíos que tomaban las decisiones importantes, ¿sí?, para el mismo pueblo judío, y él era uno de los fuertes candidatos para formar parte de este Sanedrín. Pero ¿qué pasó con este Pablo, que era un acérrimo rival del cristianismo? La Biblia nos menciona ahí en Hechos que Pablo conseguía cartas
¿sí?, de los judíos para entrar a las sinagogas o a los templos y sacar de ahí, a como diera lugar, a aquellos que se decían cristianos. Y es lo que hacía Pablo antes de conocer a Cristo. Y la Biblia habla muy claro de cómo Pablo consentía en la muerte de Esteban cuando lo estaban lapidando. Él veía cómo lapidaban a Esteban, ¿sí?, y no hacía nada. ¿Por qué? Porque él se sentía orgulloso de que en aquel momento él estaba ahí presente en la muerte de Esteban, y que eso iba a ser un escarmiento para todos los cristianos de aquella época, porque con eso él iba a ganar importancia delante del Sanedrín para tener un puesto importante. Pero ¿qué pasó con Pablo? ¿Por qué ese cambio de aquella persona prepotente, de aquella persona que políticamente quería conseguir algo importante? Pasó que tuvo que tener un encuentro con Cristo. Dice allí en Hechos 22:7 que cuando Pablo o Saulo, como también lo menciona en la Biblia, iba camino a Damasco para perseguir a más cristianos y poder encarcelarlos o matarlos, dice ahí que en un momento dado una luz resplandeciente se le puso enfrente de donde iba, y su caballo se asustó y lo tiró al suelo. Sí, y cuando ya estaba en el suelo, dice que oía una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces dice que Pablo que respondió: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Sí? ¿Te has preguntado tú en algún momento de tu vida: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Así como Pablo. Pablo en ese momento tuvo una conversión completa de aquel asesino, de aquel hombre político prepotente, a un hombre que, humillado por Cristo, le dice: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Sí? Y Jesús le responde: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué ha pasado contigo? En estos momentos, tú le has preguntado a Cristo: ¿quién eres tú, Señor? ¿Y quién soy yo? En ese momento cambió la vida de Pablo, cambió el significado de su vida. ¿Por qué? Porque Pablo ahora desarrolló valores eternos, no valores que tenía aquí en el mundo, valores políticos, valores personalizados, valores egoístas. No, él en ese momento, dice también la Escritura que Pablo decía: ahora todo lo tengo por basura. Todo aquel conocimiento que yo adquirí, todo aquello que yo quería alcanzar en la política, en el Sanedrín, dice: ahora lo tengo por basura. Yo sé que todo esto no vale nada, porque él sabía que el significado de la vida no solamente es aquí, sino el significado de la vida va más allá. Él tuvo que desarrollar otros valores eternos y ahora hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro personal con Cristo y eso hizo que él cambiara su vida. Ahora la máxima aspiración de la vida de Pablo era ser semejante a Cristo. Es buscar la estatura de Cristo, y ahora en lugar de ser el gato, ahora pasó a ser el ratón. ¿Sí? Después de que él perseguía a los cristianos, ahora a él lo perseguían. Y dice ahí en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué debes tú perder para ganar a Cristo? ¿Qué debes tú dejar para decir:
mi vida es de Cristo. Para decir, ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué debemos dejar en nuestras vidas? ¿Qué nos impide decir, Señor, aquí estoy, yo te reconozco como mi Salvador? Ahí en Mateo también 16:26 nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sabemos que ni la riqueza, ni la pobreza, ni la conquista de honores o de un estatus social o político nos puede hacer ganar vida eterna. Nada de eso, porque todo lo que nosotros hacemos aquí se queda en esta vida. Muchas veces, a veces la gente piensa que puede ganar el favor de Dios haciendo buenas obras, y es bueno hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra esencia como cristianos. Pero nuestra fe no se debe basar solamente en buenas obras, también se tiene que basar en la fe en Cristo Jesús. A veces creemos que ayudando a niños necesitados, o a viudas, o a desamparados, podemos tener un valor delante de Dios o delante de la sociedad, y quizás sí, pero eso no nos sirve para alcanzar salvación. El verdadero tesoro, te quiero decir, que es creer en Cristo Jesús, que es creer en el único camino que nos puede llevar a Dios, porque dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué es eso? Es buscar intencionalmente a Dios con todo tu corazón y permitir que Él cambie tu vida y que Él use tu vida para hacer su voluntad. Y les voy a dar una pequeña ilustración que se llama el gozo del zapatero remendón. Este zapatero era un señor humilde, que su trabajo era, como dice esto, remendar zapatos. Y él de mañana se levantaba muy temprano y sacaba todas sus herramientas al balcón de su casa, y todos los días comenzaba a remendar zapatos rotos para ganarse el sustento de su familia. Y el zapatero hacía con tanto gozo su trabajo y daba gracias a Dios cada día porque tenía muchos zapatos que arreglar. Mientras su martillo golpeaba, ¿sí?, donde estaba clavando los zapatos, los tacones, mientras eso hacía, él silbaba en unos momentos, y en otros momentos también cantaba. Y cantaba un coro que muchos de nosotros no sabemos, que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como el mundo no me lo dio, tampoco me lo puede quitar. Y ese coro silbaba y cantaba: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, tampoco me lo puede quitar. Y este zapatero, este hermano zapatero, martillaba y silbaba, y mientras más rápido martillaba, más rápido cantaba, y él era muy feliz porque el Espíritu de Dios moraba en él. Se sentía feliz, se sentía gozoso, y hacía su trabajo con alegría, con emoción. Y ahí cerca de él vivía otro señor, un hombre de negocios, un hombre acaudalado, que trabajaba tanto como trabajaba el zapatero, porque dijimos que el zapatero se levantaba temprano. Este hombre de negocios también se levantaba temprano. Todas las mañanas al salir se asomaba y veía a lo lejos la casa del zapatero, y el zapatero afuera martillando y martillando y cantando y chiflando. Y así pasaba cada día que esta persona, este hombre, salía cada mañana, ¿sí?, a su trabajo, y veía tan feliz al zapatero que decía: caramba, qué feliz este zapatero.
Y dice, y por mucho que gane, no creo que gane lo que yo gano, ¿verdad? Para ser tan feliz, ¿sí? Dice, en cambio, yo vivo con muchas precauciones, con muchas preocupaciones, perdón. Yo vivo con muchas preocupaciones y él lo veo muy feliz, ¿sí? Y así todos los días se preguntaba el hombre rico por qué el zapatero era feliz. Hasta que en un momento dado dijo, le voy a hacer una proposición a este zapatero, ¿sí? A fin de cuentas yo creo que se lo merece lo que le voy a proponer. Y caminó hacia el zapatero y llegando le dijo, buenos días, zapatero. Y el zapatero le contesta, buenos días, caballero, ¿en qué le puedo servir? El hombre metió su mano en sus bolsillos, en su saco, y sacó una chequera y escribió una cantidad y le entregó en las manos del zapatero ese cheque y le dijo, en este cheque hay suficiente dinero para que usted ponga una zapatería y hacer zapatos o otro negocio que a usted le convenga, porque he visto que usted es un hombre trabajador, un hombre feliz, responsable, y yo pienso que usted merece tener una vida mejor. Dice, pero cuando su negocio empiece a florecer, ¿sí? Me paga, ¿sí? No le voy a cobrar réditos, no le voy a cobrar intereses, le voy a dejar el dinero y hasta que a usted le vaya bien me va a regresar el dinero. Y el zapatero se quedó sorprendido, ¿verdad? O sea, él no esperaba que le llevaran semejante cantidad de dinero. Y no tuvo tiempo ni para reaccionar ni darle las gracias a este hombre, ¿sí? Y le dejó ese cheque y el hombre se fue. Pasó el tiempo, pasaron los días, pasaron 2 semanas y en esas 2 semanas el hombre acaudalado se asomaba como todos los días a ver al zapatero, pero resulta que el zapatero ya no estaba, ¿sí? A lo mejor muchos de ustedes pueden decir, no, pues ya se fue con el dinero, ¿verdad? No, sino que pues empezó a decir, pues caray, a lo mejor el zapatero le va súper bien, ya tiene una fábrica de zapatos y ya pues en su casa ya no trabaja, ¿sí? Ya subió a otro nivel. Y entonces este señor acaudalado fue y buscó al zapatero y cuando lo encontró le dijo, hace tanto que no te veo ni te oigo. Antes te veía que salías a trabajar, te escuchaba silbar contento y te escuchaba cantar un coro, ¿sí? Que decía, el gozo que Dios me da, el mundo no me lo puede quitar, ¿sí? Y si ya no te veo ni cantar ni silbar, ¿qué pasó? ¿Te fue bien en el negocio o qué? ¿Sí? Entonces, el zapatero le contesta, dice, con el dinero que usted me dio, dice, no hice nada, aquí lo tengo. Dice, ¿por qué? Porque no supe qué hacer con el dinero. Me llené de preocupación y se perdió mi felicidad de tanto pensar en qué usar el dinero. Ni salí a trabajar por estar preocupado. Y le dijo, ¿sabe qué? Aquí tiene su cheque con todo lo que me dio. No lo voy a recibir. Dice, además le hago una sugerencia. Si quiere tener el gozo que yo tengo, disfrute su dinero y adore solo a Dios. Y es el consejo del zapatero, ¿verdad? Y a veces el mundo nos gana en nuestra vida, en nuestros afanes, que nos olvidamos de Dios. Y dice ahí en Eclesiastés 9:7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Cuando usted trabaja honradamente, cuando usted le dedica la honra y gloria a Dios, usted va a dormir en paz. ¿Por qué? Porque sabe que lo que está haciendo es bueno, porque sabe que está honrando a Dios aún en su trabajo. Y Pablo
cuando decía, porque para mí el vivir es Cristo, se refería a esto, a dedicarle su vida a Cristo, a dedicarle su tiempo a Cristo, a poner en primer lugar las cosas de Dios, ¿sí? Antes las cosas del mundo. Pero también Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando mencionamos la palabra muerte, como que sentimos así ñáñaras, ¿verdad? Sí. Muchos dicen que no. Sí, pero yo creo que los cristianos no es que no le tenemos miedo a la muerte, sí, pero quizás un poco de temor a morir. ¿Por qué? Porque pues dejamos a nuestros seres queridos, ¿verdad? Siempre tenemos algo, ¿verdad? que humanamente nos ata, ¿sí? Al mundo, ¿sí? Pero aquí, para Pablo eso no significaba nada, porque él decía, el morir es ganancia, ¿sí? ¿Y quién de nosotros podemos decir el morir es ganancia? ¿Verdad? Sí. Pues a lo mejor pocos en este momento podrían decir, ¿verdad? O muchos, no sé. ¿Por qué? Porque el mayor deseo de Pablo era estar en la presencia del Señor. Él no veía la muerte como el fin de la vida, sino como la puerta para entrar a la presencia de Dios. Fíjense bien qué hermoso. Pablo no veía la muerte como el fin de la vida, sino como la entrada a la puerta para entrar a la presencia del Señor. Qué hermoso es cuando pensamos así, ¿verdad? Esta vida es pasajera. Dice la Biblia que a muchos, ¿sí? 70, 80 años, ¿sí? No sé, 100, hay personas que viven 100 o 101, 105 años, no sé cuántos. Pero la persona tiene un límite de edad. Mas sin embargo, cuando la persona entra a la presencia de Cristo, ¿sí? Ahí no hay límite. Ahí el límite es la eternidad. ¿Y qué es eterno? Que nunca termina. Entonces, Pablo era lo que buscaba, era estar en la presencia de su Señor, de aquel que en un momento perseguía, de aquel en el que en un momento él no creía que existía, por eso lo perseguía, de aquel el que en aquel tiempo pensaba que Cristo era un revoltoso, que era un revolucionario religioso de aquella época. Mas sin embargo, cuando Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesucristo, ¿sí? A quien tú persigues. En ese momento, la vida de Pablo cambió. En ese momento lo reconoció como su Salvador, lo reconoció como aquel que es dador de la vida. Y a partir de ese momento, a él no le importó dar la vida por su mismo Señor. Por eso él dice, para mí el morir es ganancia. Nosotros tenemos como cristianos que tener un concepto diferente de la muerte, ¿sí? Dice ahí en Juan 14:2 que Cristo fue a preparar una morada para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que Cristo nos tiene reservados, un lugar con Él. ¿Pero para quién? Solamente para aquellos que creen en Él, solamente para aquellos que hacen la voluntad de Él. La muerte ya no va a recibir más elogios del Señor a quien servimos aquí en la tierra. Ahí en Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que Pablo esperaba, eso es lo que Pablo quería disfrutar, ¿sí? Después de pasar esta vida, entrar en el gozo de su Señor, ¿sí? Todo aquello que vivió aquí, después de ser un prominente personaje judío,
y delante de los hombres a lo mejor caer hasta ser un perseguido por la misma, por los mismos judíos. Después de pasar todo esto, después de pasar naufragios, después de pasar persecución, después de ser encarcelado, ¿sí? Para él era el morir es ganancia. Y yo te pregunto, nosotros estamos listos para morir, pero también la pregunta es, ¿estás viviendo lo que Dios quiere que vivas? Nosotros nos debemos asegurar cuál es el destino de nuestra vida. Si yo en estos momentos tomo un autobús y quiero ir a la Ciudad de México, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy y me fijo, voy a la central y pido un boleto para la Ciudad de México. ¿Sí? Y después de que hay un montón de autobuses, que unos para Juárez, que otros para Chihuahua, otros para Mazatlán, yo me subo al que dice Ciudad de México. ¿Sí? Y me subo, yo espero que ese camión me lleve al destino que yo quiero, que es a la Ciudad de México. Yo te digo en estos momentos, tú a quién estás siguiendo, tú a quién estás buscando, tú a quién le estás entregando tu vida. ¿Sí? ¿Y a dónde te va a llevar? ¿A qué destino te va a llevar lo que tú elegiste? Si ese destino que tú elegiste te lleva a Cristo, te felicito. Pero si no te lleva a Cristo, te pido que reflexiones y que cambies tu vida así como la cambió Pablo, ¿sí? Y no esperes a que la vida haga que tú tengas ese cambio, sino este es el momento que Dios te llama a través del Señor Jesucristo. Y una última pregunta que te quiero hacer: ¿dónde pasarás la eternidad? Reflexiona y espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, haya sido de reflexión para que pienses lo que estás viviendo. Y les pido que sigamos orando por la situación actual, que yo la veo cada vez, en lugar de estar mejor, cada vez estamos peor. ¿Sí? Y que cada quien nos cuidemos y nos pongamos en las manos de Dios y orar unos por otros. ¿Sí? No queda de otra para un cristiano. Confiar en Dios, confiar en su voluntad, orar unos por otros. Que Dios les bendiga y gracias por poner atención.